Está grabando la red. Vamos a hablarlo para avanzar. Bueno, mi nombre es Gary Ferrell. Tengo de profesión, soy economista. He hecho algunos cursos sobre comercio exterior. Tengo una experiencia de casi 15 años en lo que es en comercio exterior. 8 años he estado, a 8 a 9 años he estado trabajando en la aduana nacional. Me he especializado en temas de valoración aduanera. He sido el encargado regional del departamento de valoración aduanera en la regional Santa Cruz, aproximadamente por 4 años. Aparte de eso, he estado trabajando en el sector privado, he estado en 2 proyectos grandes, 2 plantas para yacimientos, plantas separadoras de líquido de Río Grande y la regasificadora, es otra planta igual en Río Grande. Ambas tenían la función, o tienen la función de dar un paso a la industrialización de las reservas de gas que tiene Bolivia. Y ahí he estado encargado de lo que es todo lo que es logística, comercio exterior y el tema de despachos aduaneros, pero exclusivamente con las agencias o la agencia despachante que tiene la aduana nacional. Es un tema muy diferente al ámbito privado, es un tema estrictamente normativo, es una figura ornamental, podríamos llamar a la agente despachante que trabaja con la aduana, pero al mismo tiempo es el ejecutor de mucha normativa que está vigente. De manera posterior, he estado dedicándome a las asesorías, dado en el rubro de aduanas, específicamente valoración aduanera con varias empresas, litigios, sean departamentales o nacionales. Y a la fecha me encuentro brindando asesorías a varios institutos y al mismo tiempo estoy brindando clases sobre comercio exterior. Mi línea, la fuerte, la que estoy agarrando, ha sido valoración aduanera, guiada siempre a lo que son los problemas con la aplicación del acuerdo. Espero hayan visto esto con anterioridad, que es el acuerdo de valoración de aduanas. Y es en el que se concentra aproximadamente el 80 o el 90% de las representaciones que hace la aduana nacional. En sus procedimientos, en su seguimiento de sus resoluciones, es el principal punto donde ellos agarran a cualquier importador, es las dudas sobre el valor declarado. El tema que estamos viendo con Víctor trata sobre las normas de origen, su relación con el acuerdo de valoración va de la mano directamente de la base imponible. La base imponible se aplica tanto se agarra trozos de lo que es el precio pagado, seguros y fletes, y en esta se establece la base imponible. El valor en aduanas puede ser igual a la base imponible y en algunos casos puede ser inferior. Y en otros puede ser nulo, que no se parezcan en nada. Que el valor en aduanas tenga un monto de 10,000, pero la base imponible sea 0. En esos casos de que llegue ese monto de ser 0 es cuando no se paga ningún tipo de impuesto, sea IVA, GA o ICE a la importación. Y en el caso de que sea parcial, pues ustedes lo están viendo, son directamente las normas de origen. En los certificados de origen se establece una relación bilateral o multilateral que el intercambio de mercaderías de uno al otro país y viceversa se beneficie de la reducción o eliminación completa de lo que es el gravamen arancelario. En esos casos, la base imponible se reduce en un porcentaje que cubra esa desgravación. Y en esos casos, el acuerdo de valoración simplemente establecería solamente una parte de lo que es el valor en aduanas para que se cobren los impuestos. ¿Qué de importante tiene el tema de las normas de origen? Lo han debido haber visto en el principio, pero el inicio de estas normas de origen se ha dado principalmente para la facilitación del comercio entre los países. El principal era beneficiar a los países menos adelantados. Es algo que lo voy a comentar hoy en el transcurso de toda la materia. Y si nos vemos a ver en otra oportunidad, sea a través de una invitación de Víctor o por otro lado, es que están cambiando enormemente las denominaciones de los países. ¿Ya? Se está cambiando enormemente bajo el criterio de que denominar a los países subdesarrollados o tercermundistas tiene una connotación racista y discriminatoria. Bajo esa línea, la OMC, juntamente con la ONU, la Organización Mundial de Comercio y la Organización de las Naciones Unidas, está promoviendo el cambio de la terminología. Ya no hay esa línea de primer mundo, tercer mundo, segundo mundo, o se está eliminando de los documentos oficiales, están saliendo de otras instituciones que regulan el comercio internacional y las relaciones entre naciones, y están reemplazándolo por países adelantados y países menos adelantados.
En ese lado, la única diferenciación es simplemente menos o más adelantados. Nada más. ¿Tiene un efecto? Sí, sí, sí lo tiene. Tiene un efecto considerable. ¿No? Los que tengan Facebook, ustedes creo que son una generación que se maneja bajo otras redes sociales, pero la mía es muy dado al Facebook. Y siempre hay un pequeño resumen sobre algunos videos que aparecen en TikTok, en YouTube, en todo lado. Y algunos, para diferenciarse, los otros colocan videos cortos o videos TikToks tercermundistas. La referencia directamente es que aparecen personas de clase de ingresos bajos, en unas casas precarias, calaminas o en casos que no estén a base de madera, y hacen todo un tipo de videos, sean buenos o malos. Directamente el título que te coloquen, país o videos del tercer mundo, tiene una connotación discriminatoria, en el buen sentido, en el mal sentido de la palabra, es discriminatorio. Por otro lado, también ustedes van a ver, bueno, si no lo ven, se los comento, existen unas páginas donde colocan white, blanco, white mexicanos, blancos mexicanos, que lo colocan como para diferenciarse de que existen videos que dicen tercermundistas mexicanos. Esa diferenciación, esa discriminación disimulada, o sea, yo soy un blanco mexicano, no tengo nada que ver con un moreno mexicano que se le puede llamar tercermundista, es lo que en el fondo quieren eliminar. Quieren eliminar el racismo camuflado, el racismo disimulado. Ese racismo disimulado viene con esas denominaciones de llamarte país tercermundista, país subdesarrollado o país de tercera, como se venga. Y que se quite también de los documentos oficiales. Ustedes van a ver, y por mucho van a seguirlo por los próximos 5 años, quizás que van a seguir denominando muchos textos que no son emitidos por la OMC o la ONU, sino por otras instituciones, como países menos subdesarrollados o tercermundistas. Pero la tendencia es ahora cambiar eso. Y es algo que me gustaría que ustedes lo vayan ejercitando, lo vayan practicando. Porque en muchos lugares hay aún esa mentalidad, es decir, cuando vengo de un país que no es de ingresos altos, sino que es de ingresos bajos, por tanto, tengo ciertas limitaciones. Y en realidad a muchas personas sí les afecta, sí les afecta. Y es lo que se quiere evitar, es eso. Quizás a otro trozo grande no le interese, tengo un desarrollo normal. Dicen, disculpe, Sí, disculpe que sí, lo corte, dicen, hay unos compañeros en espera, dice, para ingresar. mil disculpas, mil disculpas. Ya, los admito a todos. Gracias, gracias, perfecto. Voy a prestar más atención a eso. Muchas gracias, van a disculpar. Bien, bajo esa línea me gustaría que ustedes en sus trabajos empiecen a darles una pequeña revisadita y empecemos a cambiar esto. Cuando, bien, ya no manejarnos con esa terminología antigua, o terminología que aún tiene estas connotaciones discriminatorias. Empezamos a utilizar lo que están recomendando ahora, ¿no? De colocar Bolivia, país menos adelantado, si es que se dice término que pertenecemos al grupo de los países menos adelantados, o por último, ni siquiera citarlo, solamente colocar de Bolivia. Esto nos permitiría, en todo caso, estar a la mano, estar alejándonos de esa coyuntura, de esas apreciaciones, que en el fondo son eso, ¿no? Son solamente apreciaciones, pero cuando salen, es lo mismo de los insultos, ¿no? Cuando sale de la persona que insulta no debe una mala connotación. Si es un tipo enorme, grande, de 2 metros, fornido, y que llame a otro de una manera horrible, y además sabiendo que el otro no le va a responder, dada su fuerza y su tamaño, piensa que no tiene nada de malo y lo dice. Pero la persona que es insultada no lo ve así, le afecta muchísimo. Y eso, pues si pasa en una situación micro, en macro también se puede dar. Traten de verlo, traten de revisarlo, es una manera de cambiar la imagen, la visión que se tiene. Nosotros tenemos problemas mucho más complejos de lo que la gente cree fuera de este país. Y son situaciones que las estamos resolviendo. ¿No? Somos un país con distintas visiones, distintas culturas, distintos criterios, y estamos tratando de relacionarnos. Una relación así es complicada y debemos limar todas nuestras diferencias. Se han limado en más de 80 años, en estos últimos 10 años se han limado a patada y puñete,
y tenemos la situación que tenemos, pero tenemos que sobresalir, sobrellevarlo. Por esa línea es lo que tenemos que avanzar, ¿vale? Bien, le voy a poner una pequeña exposición sobre lo que es la integración regional y qué es lo que hacemos. Bien, como dato les voy a comentar las integraciones de las uniones que se planteó, se dieron hace unos 80 años y se planteaba que en realidad deba de unificarse las economías más pequeñas, ¿vale? Las economías más pequeñas. Y las economías más pequeñas, por una extraña razón, es algo muy interesante, están debajo, casi debajo, de lo que es la línea de división del planeta, que es la línea ecuatorial, más que todo por los países del sur. Y se planteó que eso debería de buscarse, deberían de alinearse estos países, deberían tener una liberación de sus fronteras, liberación de impuestos, de todo, para que puedan unificar su producción y puedan tener la suficiente fuerza en la unión de territorios, en la unión de personas, para potenciar su economía y darle frente a los países del norte. En este caso, estábamos hablando de ya el naciente poder de Estados Unidos y también de Europa, la Unión Europea. Caso que ha sido de mucha pelea, ha habido muchos tropiezos, han habido demasiados escollos en el camino, y por alguna extrañísima razón, los que lo han hecho de manera mucho mejor han sido los países del norte. Entonces han limado mucho más rápido sus asperezas, han visto que esa unión que se estaba recomendando a los países del sur les vio ser mucho más beneficioso y lo empezaron a hacer. Las mejores uniones están en el sur. Las mejores uniones están en el sur. El caso que nosotros conocemos desde la Unión Europea, ¿no? Muchos países no muy grandes, ese es otro tema, territorialmente hablando no son grandes, pero económicamente sí lo son. Económicamente mueven muchísimo y hay un movimiento económico monstruoso. Entonces, estas uniones se dieron en esa línea, la parte ecuatorial para arriba. En esa línea se empezaron a pegar, son los países europeos, empezaron a hablar también a los otros que les rodeaban, estamos hablando de Grecia, Turquía, y tenían otro enorme país al lado, que era la Unión Soviética, que después se separa y se genera lo que es Rusia, y Rusia también hace su propia unión aduanera con algunos países afines, y al otro lado lo tenemos a China, que China ha estado presionando también para poderse abrir al resto del mundo, pero con sus condiciones y sus reglas. Y tenemos a Japón, que ha estado firmando a diestra y siniestra convenios con muchos. Tengo entendido que el grupo que va a hablar de manera posterior va a ser sobre la unión que se ha dado entre Bolivia y Chile. Un tema muy interesante, un acuerdo además muy pelagudo de casi 2-3 años, que tiene hasta ahora sus dificultades y tiene hasta ahora sus problemas. Aún estamos con cierta diferencia con Chile. Chile es un país que tiene una industria un poquito más abierta, más grande, siempre está fijado en mercados internacionales, tiene una enorme ventaja frente a Bolivia. Primero está el tema del costo del transporte, el marítimo. Y por otro lado, también es uno de los pocos países de América del Sur que está libre de la enfermedad de la mosca de la fruta. Esto les permite exportar casi toda su producción de verduras y toda su producción de frutas. Es un negocio extremadamente grande que tiene Chile. Algo que nosotros no tenemos, nos dificulta. No podemos exportar. No sé si han escuchado. A ver, voy a ver. Jaime Pimentel, buenas noches. Jaime, ¿estás ahí? Buenas noches, Licen. Sí, lo escucho, compadre, estoy en el volante, dígame. No, tranquilo, sigue escuchando, no es muy recomendable ¿Ya? manejando, hablando. Muchas gracias. Vale. Brian Machicado. ¿Estás presente, Brian? Sí, Licen, buenas noches. ¿Tú escuchaste sobre el negocio de la Chachairú y cómo lo perdimos frente a los australianos? ¿Escuchaste eso? No. Muy bien, ¿Escuchó? Licen. Vale. ¿Alguno de Gary, ustedes perdón que te corte. Dime, Víctor. Dime. Hola, Gary. Te escucho. Israel y Alejandra les tocan exponer, por si acaso, el AC22 cuando quieras. Lo puedes ¿Ya? compartir, igual los puedes poner de anfitrión, o si no, le compartes lo que te he pasado, la presentación de diapositivas de PowerPoint. Por favor, hermano, gracias. Perfecto. Yo lo hago. Listo.
No hay problema. Ya. Bueno, vamos a continuar. Voy a ver un segundito. Si es que tengo algún problema, voy a poder ver las diapositivas de la C22. Bien. ¿Alguien ha escuchado algo sobre ese pequeñito problema que hemos... Bueno, no es un problema, sino que sencillamente nos han ganado el mercado europeo para un producto tan emblemático de Santa Cruz como es el achachairú? ¿Alguien ha escuchado algo? Jaime, Jorge, Israel, Moira. ¿Alguien ha escuchado de los participantes? Dice, yo lo único que sabía que se exportaba a Australia y a Costa Rica, pero no he escuchado nada del problema que hay. Vale. ¿Listo? Listen, ¿Alguien más? ¿Sí? no fue que se llevó la semilla, se permitió que los australianos se la lleven. Ellos empezaron a producir Cheshire también. Muy bien, muy bien, muy bien, Jorge. Sí, efectivamente, hace años, no estoy muy seguro si ha sido un boliviano o era un australiano, se llevó semillas de achachairú a Australia. Primero no sé cómo los ha metido, no es tan fácil meter. Ha de tener sus propias reglas. El caso es que se llevó estas semillas a Australia. Australia es un país, isla, continente enorme y tiene distintos climas. La mayoría son aptos para el cultivo. En realidad, no todo el planeta, pero no todo el territorio, pero las que tiene, que es un espacio enorme el que tiene, permite que se cultiven casi todas las variedades de plantas de este planeta. Y se llevó a alguien, plantó de una plantación enorme de chachairú, lo lleva haciendo hace unos 5 o 10 años, y como Australia sí tiene, está libre de la mosca, de la peste esta, que es la mosca de la fruta, puede exportar a cualquier parte del mundo. Y se ha dedicado a exportar a chachairú a Europa, con unas ganancias formidables, millonarias. Y es una oportunidad perdida por nosotros, pero no es por la falta de visión de nuestros empresarios y todo eso. Nosotros tenemos un problema extremadamente serio que es el problema de la mosca de la fruta. Este problema nos detiene para poder exportar frutas. Tenemos una producción barata, vasta, enorme. Y uno de los pocos países que exportamos frutas es Argentina, que es un poco laxa con el tema de este problema de la mosca de la fruta. Y además hay muchos frutos que no los produce. Se envía mucha piña, se envía mucha banana. Y después tenemos algunas cosillas con Chile, que más que cosillas son contrabando. Con Perú también vamos por esa línea. Y estas oportunidades las estamos empezando a perder y otros se están empezando a agarrar. Y si esto se da, sí, se da en Bolivia, se da también con los productos. Hemos perdido hemos perdido el primer lugar en la exportación de quinoa, se lo ganó el Perú, está saltando, creo, ya al Ecuador, y hay otros países que están empezando a hacer la propia, la suya, incrementando la quinoa, que sigue estando en algo de boom, pero el problema es que cuando hay muchos participantes, que pues el precio baja y deja de ser lucrativo para los que quieren ingresar. Y lo único que nos quedaría es hacer algún tipo de producto premium, pero aún así tenemos muchos problemas. Es esas situaciones donde las normas de origen no las podemos aprovechar. Podemos tener liberadas todas las exportaciones habidas y por haber, pero si no cumplimos algunos requisitos específicos, como es el fitosanitario, y más un país como Bolivia que tiene una enorme y vasta producción primaria, verduras, fruta, materia prima, minerales, soya, azúcar. El azúcar creo que es un bien acabado, por ejemplo, un bien acabado. Eso nos perjudica enormemente. Ya hemos podido lidiar con el tema de la fiebre aftosa, que eso ha tomado años, gestiones, mucha plata. Se ha eliminado la fiebre aftosa y se sigue peleando para que se elimine, que nos permite seguir exportando y nos permite meternos en unos mercados, pero tenemos problemas de otra índole. Voy a comentar un casito hace años. Es el gobierno de Arabia Saudita, conocen ustedes este país musulmán, que no consume carne de cerdo, y firmó un convenio con Bolivia para que pueda comprarnos carne de pollo en unas cantidades. Y los bolivianos estuvimos muy contentos, firmamos, no había un drama. Y el caso es que su producción, lo que ellos demandaban, perdón, era toda la producción boliviana. O sea, en cantidad, era toda la producción boliviana. Técnicamente, cubrir lo que ellos pedían, esa cuota que querían que les enviemos al año, dejaría todo el país sin pollo.
cuando quisieron hacer los estudios para aumentar la producción de pollo, no daba ni a plazo de 2, 3 o 4 años por la cantidad de pata que había que meter, por cómo reemplazar el mercado nacional, cómo llegar a cubrir el mercado nacional de la exportación, y la cosa no andó bien. Hasta donde sé, estamos ahí parados. Y el otro día me topé con una sorpresa. Hay una página, si quieren conectarse, se llama Connect América, donde había una petición de una empresa de Guatemala, que sí creo que era de Guatemala o de Honduras, que pedía proveedores de toda Sudamérica de patas de pollo. O sea, no estamos hablando de las piernas, estamos hablando de las patas, podemos llamar la rodilla para abajo, de aproximadamente entre 20 a 30 contenedores mes. Eso es lo que estaban pidiendo. 20 a 30 contenedores mes. El primer año, y el segundo año se tenía que disparar a casi los 40, 50 contenedores mes. ¿Y cuál es el mercado para esas patas de pollo? Pues será Arabia Saudita. No sé, no, la verdad que desconozco su cultura gastronómica, pero me sorprendió que les interesase tanto tener que consumir tantas patas de pollo. La verdad que me pareció algo extraño. Y era algo interesante, ¿no? Era muy interesante ver todo lo que piden y todas las funciones que están en el mercado. Pero el problema es ese, o sea, nosotros, mientras no podamos tener la libertad de exportar, porque tenemos restricciones fitosanitarias, no podemos tener esa experiencia que tienen algunos países. No tiene nada que ver con la capacidad de las personas, no tiene nada que ver con la capacidad productiva, no tiene nada que ver con el sector industria, el sector agrícola boliviano se puede adaptar, pero lo que se necesita es directamente experiencia. Es lo que necesitamos. Al momento de empezar a trabajar, uno se da cuenta que le sirve, que no, de todo lo que ha estudiado, que puede meter en ese sector laboral, y así, de a poco, se dando cuenta. Es algo que nos falta, es experiencia. ¿Sí? Pase lo que pase, siempre me centro en eso, es experiencia. Los que conozcan, están metidos en el subro de comercio exterior, hay un documento llamado Declaración Andina de Valor, es la DAF. Por si no lo saben, Bolivia fue el primer país de toda la comunidad andina, por delante de Colombia, Perú, Venezuela, que aplicó la Declaración Andina de Valor. A tropiezos, con muchos problemas, explicaciones a importadores, explicaciones a agencias, explicaciones a los mismos funcionarios de aduanas de cómo funcionaba la Declaración Andina de Valor. Por si acaso, la Declaración Andina de Valor es un documento complementario a la factura de exportación, a la factura que presentas tú como importador ante la aduana. Es ahí donde se detalla en gran parte todo lo que es la operación de compra de ese bien y todos los gastos que se han incurrido. Y ese documento es uno de los pocos, me voy a decir que creo que es el único, que firma el importador y declara y jura que lo que ha metido en ese documento es verdadero. Aparte es objetivo y descuantificable, que se puede verificar, que se puede sumar lo que ha declarado los montos y en base a eso exponer la base imponible. Y fuimos el primer país que lo hicimos. Fue un completo desastre, en todo sentido de la palabra, era un desastre. Presentamos una planilla sencillita, pasábamos a un formulario muy, muy complejo, con muchos ítems. Y así fuimos 1 año, 2 años avanzando y le dimos duro, se metió, la gente se adaptó, se pudo hacer esto, el otro. Y cuando acordamos, estábamos a la cabeza de la aplicación de la comunidad andina. Nuestra aplicación generaba recomendaciones para estos países y al final, después de casi unos 4 o 5 años, éramos la referencia de los problemas que se tenía al aplicar la declaración. Estamos adelantados en nosotros, 4 países, bueno, hasta que Venezuela se salió. Y eso nos permitió tener ya vasta experiencia. Cuando quisimos mejorar ciertos problemas dentro de la institución, los otros problemas en el país, hubo un cambio drástico de tecnicismo a control, y la cosa fue arruinándose de a poco, y al final ya no tuvimos mucha participación en la legislación que hacía la DAF, y eso cayó en los países que se mueven mucho en el tema de exportaciones, como es Colombia, perdimos la batuta. Pero la tuvimos porque teníamos experiencia. Y ahí caímos en cuenta que la experiencia es muy importante. Es muy, muy importante. Porque te permite afilar tus herramientas y saber cómo tienes que avanzar y cómo te tienes que mover. Ahora, denme un segundito, por favor. Voy a tratar de habilitarme para mostrar unas diapositivas. Sí. Bien.
En este lado es un pequeño resumen de lo que es de lo que viene a ser las integraciones y los efectos que tienen en los países. Las integraciones regionales tienen efectos positivos o negativos, dependiendo de dónde lo vayas a ver, de dónde lo vayas a revisar esto, ¿ya? Las integraciones regionales lo que se busca es unir territorios para hacer más fuerza. No hay otra línea más donde buscar. En el número está la fuerza. Nuestro querido escudo es muy sabio en eso, ¿no? La unión hace la fuerza. La unión es la fuerza. Y lo que se busca es unificar los mercados, hacer una unión entre distintos países, distintos territorios y hacerlo algo grande. Muchos años atrás, el primer presidente, bueno, el general, bueno, no general, capitán de Venezuela, Simón Bolívar, establecía de que había que hacer una unión de los países de habla hispana para competir con dos grandes rivales que se estaban presentando, que era el imperio portugués, y por arriba está, bueno, no por arriba, no, al norte, esta noción de arriba abajo. Al norte estaba ese otro país que estaba empezando a emerger con fuerza, que eran los Estados Unidos de Norteamérica. Y es decir, ya tenemos que unirnos, tenemos que tener una integración, formar un país territorialmente grande, poblacionalmente diverso, pero unido, y además lo más importante, que era tener una economía lo suficientemente fuerte para poder hacer eso, o sea, generar ese poder disuasivo. Lastimosamente no se dio. Venezuela con Colombia se fraccionaron, más tarde Colombia perdió un trozo que era Panamá por los intereses de Estados Unidos y de pequeño espacio territorial que permitía la creación del Canal de Panamá. Después vino la separación también del Ecuador, Perú, Bolivia estuvieron unidos un tiempo, hasta la intervención chilena y nos separamos. Bueno, y de ahí quedó lo que tenemos ahora, ¿no? Uruguay, Paraguay, todo lo que es el continente sudamericano, el subcontinente sudamericano y lo que nos hemos quedado. Desde ahí, después de muchos años, estamos hablando de casi un siglo, intentamos volver a unificar los territorios. Y lo que más se acerca es lo que tenemos ahora, que son las integraciones regionales, con las que nos estamos acostumbrando hoy en día y lo que está viendo en esta materia. Las integraciones vienen dados de esta línea, ¿sí? Primero tenemos lo que va a ser la zona de preferencia arancelaria, que es lo que ustedes están viendo ahorita, ¿no? Preferencias arancelarias. Esto es lo más amplio posible en el sentido que todo el mundo está, bueno, todos los países del mundo están dispuestos a aceptar una zona de preferencia arancelaria. Es lo que más se acepta, ¿no? Entre los dos países nos sentamos, charlamos, negociamos y dices, bueno, sí quiero ser parte de esta unión, de esta unión donde voy a tener preferencias arancelarias. Después de eso viene el área de libre comercio. ¿Por qué se cierra este círculo? Se cierra porque pocos países están dispuestos en esa línea, están dispuestos a ceder algo de autonomía. Las áreas de libre comercio ya los países ceden algo de autonomía, pero ya son muy pocos. Todos quieren zonas de preferencia arancelaria, todos quieren contar, pero las reglas aún se dan en cada país que firma uno de estos convenios. Pero en un área de libre comercio la cosa no es tan sencilla. Ya todos pueden opinar, ya no es si yo quiero me salgo, no, las cosas se hacen más complicaditas, hay más restricciones, porque en realidad cada país está cediendo algo de su soberanía y las reglas tienen que ser más duras y además mucho más discutidas. Luego tenemos las uniones aduaneras. Estos ya son puntos más serios, las instituciones empiezan a funcionar. Si tenemos con Chile, con Perú, ya unificamos las administraciones de aduanas, las posturas que tenga la aduana boliviana tienen que ser las mismas de la aduana de Perú o de Chile, con las que estemos trabajando. Y además, las aduanas, cada una de ellas, de cada uno de los países, pues tienen que respetar lo que dice la aduana de los países. Si la aduana del Perú establece que las normas de origen de cierto producto son los correctos, están bien, no hay ningún tipo de discusión, mientras que la boliviana dice lo contrario, eso no se permite y se queda con una de ellas. ¿Vale? Después entramos a otro lado, que viene a ser el mercado común. En el mercado común ya hay un movimiento libre de mercancía. Las aduanas técnicamente desaparecen en el contexto de control de mercadería interna, o sea,
estos países, lo que se envíen entre ellos ya se consideran bienes nacionales, por lo cual las aduanas no tienen por qué intervenir. En el caso de la Unión Europea es muy interesante. En la Unión Europea tú quieres exportar algo a España y pues te sale mucho más fácil mandarlo por Holanda, por el puerto de Rotterdam, y decides ahí mismo nacionalizarlo. Lo nacionalizas en Holanda y ya se convierte en mercadería nacionalizada para toda la Unión Europea. Y puedes llevar desde ahí sin ningún problema hasta España. Eso ya es un mercado común. Eso ya permite que todos los países, todo lo que se nacionalice solo en los bordes, pueda avanzar para cualquier lado. Y al final lo que tenemos es la unión económica. ¿Cómo es la unión económica? En la unión económica ya no solamente se unifican los mercados, ya no solamente se unifican las aduanas, sino que las legislaciones que tengan que ver con la economía se discuten entre todos los países, se discuten entre todas las organizaciones y todos deben acatar esa ley. ¿Ya? ¿Cuál fue la razón principal para que los ingleses se salgan de la Unión Europea? Principalmente porque perdieron poder sobre su economía. Tenían que negociar con todos los otros países ciertas preferencias arancelarias para algún otro país, tenían que negociar la cantidad de moneda que circula en el mercado, cómo iban a responder ante situaciones imprevistas como crisis financieras, crisis económicas, crisis de salud. Todo se discutía en un gobierno central, que esto se daba ya sea en Alemania o ya sea en Bélgica, o en algún otro país que debía tener algún tipo de representación. En el caso de Bolivia es un ejemplo muy interesante. Tenemos el poder político en La Paz, tenemos el poder judicial en Sucre y tenemos el poder económico en Santa Cruz. Y en eso estamos metidos en un solo territorio y todos tenemos que estar moviéndonos de un extremo al otro para resolver cualquier inconveniente. Eso es lo que pasaba en la Unión Europea. O sea, no podía Inglaterra decidir solo, tenía que presentar sus propuestas de algún cambio, ya sea en políticas de salud, de economía, tenía que consultarlo directamente a Bruselas, que es donde está la sede del Banco Europeo. En esos casos ya no le gustó a Inglaterra, no le gustó para nada, porque es un país que vive mucho del sistema financiero, vive mucho del servicio de la intermediación, y que los esté regulando instituciones ajenas a ellos les causaba muchos problemas y entraba mucho en conflicto de interés. Y al final hacen un referendo y se salen, ya lo estaban negociando por muchos años, su salida, porque es muy interesante, ¿no? Los ingleses, ¿cómo les diría? Hacer un tratado con los ingleses, pues hay que tener mucho cuidado. Es un gobierno extremadamente proteccionista, es un gobierno muy dado a las negociaciones a su favor, son muy discriminatorios en esa línea, no buscan nunca el gobierno inglés va a buscar un trato igualitario. Siempre busca que esté a su favor la mayor cantidad posible de la negociación. Es malo hacer negociaciones con los ingleses, y si hay que hacerlos, la verdad hay que mandar gente muy capa y además hay que revisar con pluma lo que te ofrecen los ingleses. Y es un temita delicado, es un tema muy delicado. Y además ellos se salen cuando quieren de algún acuerdo, si les conviene o no, y tienen todo un bagaje legal para justificarse. O sea, es una ¿cómo les llamaría? Hay países teocráticos, ¿no?, donde gobierna la élite, no, que la élite no, sino el grupo apegado al sistema eclesiástico, a la iglesia, ellos son los que gobiernan, ¿no? En el caso de ellos es Irán. En los ingleses, los que gobiernan son los abogados, en el buen sentido de la palabra. Personas que están todo el tiempo viendo según la norma qué les conviene y qué no, cómo jugar con ellos y todo eso. Así que es muy difícil lidiar con ellos. Y lastimosamente la Unión Europea no pudo y se salió. Salió a Inglaterra, pero quería quedarse con todas las ventajas. ¿Ya? Se estaban separando y querían quedarse con todas las ventajas. Y al final la Unión Europea les pidió que se salgan de la manera más tranquila posible y que las preferencias se las van a ver cómo se las entregan. Siguen hasta ahora discutiendo cómo se van a relacionar, cómo se van a separar, porque aún tienen relaciones muy, muy estrechas entre los países.
Estos son los últimos puntos que ya viene a ser la Unión Económica, donde directamente se discute entre todos las políticas económicas de todos los países. O sea, España no puede tener una política económica distinta a Alemania, y Alemania distinta a Grecia. No, no puede. Todos tienen que aplicar la misma política económica. Últimamente han habido muchos problemas con algunos países, pero la mayoría de ellos son países muy deficientes al manejar el dinero que se les ha entregado, entre ellos Grecia, que es un verdadero desastre de economía, que está jalando a la Unión Europea. Y la Unión Europea no lo quiere dejar ir. Si ya perdió Inglaterra, perdió a Grecia, puede generar un desmembramiento. Y luego, cuando los países vuelvan a colapsar y vuelvan a unirse, los gringos se van a alejar, los chinos también, y dentro de poco quizás hasta los australianos o los hindúes. Eso es algo que la Unión Europea, bueno, los partidos que están de acuerdo con la Unión Europea, no quieren. Zonas de preferencias arancelarias, lo vamos a ver de manera directa, proceso de integración, donde dos países se conceden beneficios. Dos países. Esto es bilateral. Hay descuentos, en todo caso es reducción en los aranceles, porque en realidad en ellos aún hacia atrás ha habido una buena relación, hay un buen cruce de mercadería, con Chile lo tenemos, con Perú lo tenemos, con Argentina igual, con los países, normalmente es con los países fronterizos. Con los países fronterizos es lo que usualmente se da. Ya hay una interrelación, ya nos conocemos, ya nos hemos intercambiado mercaderías en la frontera. Por ese lado es donde se tiene preferencia de uso zona de preferencia arancelaria con países limítrofes. Es el más limitado, sí, es el más limitado. Simplemente te bajo el arancel y punto. ¿Vale? Tenemos después las áreas de libre comercio, un proceso de integración económica, donde los países pues, te mueven todas las barreras al comercio. Ya el libre comercio se refiere a que los aranceles desaparecen completamente en toda la mercancía, que entre ellos se venden. En cuanto estas sean originarias de los dos países firmantes. Ustedes ya han estado viendo cuándo se establece que una mercancía es originaria de un país y que se tiene que cumplir. En su caso, el área de libre comercio no solamente se extiende una parte de lo que es un país, que es la zona de preferencia arancelaria, sino a todo, absolutamente a todo lo que producen estos países. Bueno, los de Chile ya he estado leyendo su presentación, les van a explicar, les van a mostrar sobre algunos pequeñas excepciones que hay en el tratado con los chilenos. Y bueno, hemos visto que se mueven todas las barreras al comercio entre ellos, cada país tiene sus propias barreras frente a países no miembros, a eso se refiere. ¿Ya? Entre Bolivia y Chile podemos tener unas áreas de libre comercio, pero Bolivia va a tener sus propias políticas entre las importaciones o exportaciones que se tengan con el Perú, que pueden ser más o menos ventajosas que las que pueda tener Chile con el Perú, pero eso no importa. Eso no importa. Entre los dos se tratan de la misma manera, pero ante un tercero pueden tratar como ellos vean pertinente. La unión aduanera, porque tenemos un proceso de integración, donde los países van a todas las barreras de comercio entre ellas, desaparecen las aduanas de manera interna. O sea, ya no se considera casi una exportación de Bolivia a Perú si tuviéramos una unión aduanera. Porque tenemos una circulación libre y las aduanas aparecen en los entornos de este territorio ya unificado. ¿No? Además, los países cuentan con una política comercial común frente a países no miembros. Aquí es lo que lo diferencia de lo que ven las áreas comerciales comunes. Aquí ya los dos establecen cómo se van a comportar frente a terceros. ¿Sí? Es una unión donde establecen los procedimientos de importación, establecen también lo que van a ser los requisitos previos a la importación, las normas que van a pedir, entre ellas incluidas las normas de origen, hasta van a llegar al punto de la valoración de la mercancía. En esos casos es donde los dos países vamos a hacer que esto es bilateral, los dos países que tienen los mismos procedimientos hacia terceros países que no son miembros. Mercado común ya es una integración, se mueven todas las barreras al comercio, incluido las barreras de movimiento de personas. Ese es otro tema. En Inglaterra, por si no lo saben, están teniendo muy serios problemas en cubrir sectores de personas. O sea, hay una falencia de profesionales en varios grupos, y entre ellos, muy jodido, que es el tema de los choferes de camiones. Necesitan, creo que unos 2.000, 3.000 o 4.000 choferes de camiones, porque la mayoría de los choferes que se movían en Inglaterra eran de países del este de Europa. Estamos hablando de Rumania, estamos hablando de Bulgaria, estamos hablando de
de Bosnia, de Serbia, creo que no está Serbia, creo que de Croacia, de Grecia, de España, eran la mayor cantidad de choferes que se movían en Inglaterra, que movían la mercadería. Y cuando se sale Inglaterra de la Unión Europea, todos estos deciden salirse de Inglaterra. No se quieren quedar por muchas razones. Y otro tema es que la pandemia. Ante la pandemia, muchos se fueron de Inglaterra por el problema de las vacunas, además que los ingleses no se portaron de manera estricta con el COVID, su gobierno no se portó, y aún permitía que haya mucho movimiento de gente. Eso le preocupó a otros que decidieron irse de Inglaterra, porque también tenían miedo de no ver a sus parientes por última vez. Decidieron salirse de Inglaterra, volver a sus países, estar con su familia. La mayoría tuvo ese pesimismo de que podía pasarles algo por esta pandemia y querían estar con sus seres queridos, la mayoría padres o hermanos. Y eso generó de que se vayan, y después de la pandemia no quisieron volver porque se dieron cuenta que podían subsistir en sus países con menos dinero, pero más cerca de la familia. Y eso generó que no haya choferes en Estados Unidos, en Inglaterra. Y eso fue un problema serio. Y además, cuando les dijo, vengan a Inglaterra, les vamos a permitir trabajar, les quitaron muchos beneficios que gozaban antes cuando estaban en el mercado común europeo. No quisieron, no volvieron. No, dijeron a los ingleses, gracias, hasta luego, muy amables, no quiero que me vengas a pagar solamente el mínimo, ganaba casi el doble de eso. O sea, les querían quitar el gobierno inglés muchos privilegios a sus trabajadores extranjeros. No quisieron, no, bueno. Bajo esa línea en el mercado común es lo que se da, ¿no? Un movimiento de trabajadores y de capital entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes agarrar un banco en España y sacar tu plata y meterlo en un banco en Alemania. Pues no hay ningún problema. Vienen a hacer bajo un mercado común lo mismo. Que tú trabajes en España y después te decidas trabajar en Alemania, que nadie te detenga, nadie te pida pasaporte ni nada, puedes mover con tu carnet libremente y trabajar donde tú quieras, porque hay libre movimiento de trabajadores y de capital. Y eso es lo que se busca en un mercado común, ¿no? Esto también quiere decir que los países cuentan con una política comercial común frente a países no miembros. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los que forman el mercado común, las restricciones de trabajadores y de capital es la misma para los que no son parte de este ámbito. La Unión Económica, proceso de integración donde los países dan todas las bases al comercio. Lo mismo que el anterior, movimiento de trabajadores, además cuenta con una política comercial frente a los países y unifican sus políticas económicas. Política económica. No sé si han visto en el periódico, pero hasta hace poco el gobierno de turno de Bolivia ha autorizado la importación de bienes de capital dirigidos al sector agrícola boliviano, libres de pagos de aranceles y de impuestos como el IVA y de impuestos al consumo específico como el ICE. O sea, técnicamente tú lo puedes traer sin pagar ningún tipo de impuestos, un bien que se vaya a utilizar en el sector agrícola. ¿Ya? Eso es una política económica. Eso es una política económica. Si estuviéramos unidos a Chile en una unión económica o a Perú, no podríamos hacer eso sin consultarles a los representantes económicos de esos otros países. No podríamos, no tendríamos esa libertad. Si decidiésemos hacerlo, tendrían que aceptarnos también los ministros de Economía de Chile como de Perú, si es que es una unión entre tres países, para hacer esa clase de política económica. Si no lo aceptan, si ven que eso generará un beneficio solo para Bolivia y un beneficio para Perú y para Chile, entonces no se aplica. No perdemos autonomía en decisiones de política económica. La perdemos. Pero hay que ver por otro lado, ¿no? Nuestros problemas laborales o de capital se pueden resolver con la movilidad de nuestra gente. Está mal la economía no sé, en Oruro, en Potosí, pues pueden mudar a Chile porque van a permitir trabajar igual en el sector minero chileno sin ningún tipo de papeleo. Eso nos permite diversificar el riesgo. Por ese lado es muy interesante lo que es la Unión Económica. Lastimosamente perdemos muchísima autonomía. Y en economía es un tema delicado. Es un tema delicado. Y normalmente los que manejan la economía en las uniones económicas, ¿cuáles son? Los países más grandes, económicamente hablando. La Unión Europea, cuando estaba Inglaterra, una pelea constante entre dos países, Alemania e Inglaterra. Y por ahí estaba pataleando Francia y también Holanda, porque estos dos países concentran el 90% del negocio de seguros. Esos dos países, Francia y Holanda, controlan el 90% del negocio de seguros.
su fuerte, nadie, ni los ingleses ni los alemanes se han podido quitar. Pero los alemanes y los ingleses concentraban entre el 70 o el 80% de las transferencias internacionales a la Unión Europea y de la Unión Europea a través de sus bancos. Voy a dar una revisadita a los pagos internacionales que se hace a través de la banca, vayan al Banco Mercantil o al Baneco, al Banco Económico, que son los que he pillado, quizás nosotros también. Y fíjense, cuando se hacen pagos internacionales, ¿con qué bancos trabajan? Si ustedes quieren hacer pagos internacionales a Asia, creo que el Banco Mercantil o el Banco Económico trabajan con el Bank of America, el Banco de América de Estados Unidos, y si hacen en Europa, trabajan con un banco de Alemania, que está en Hamburgo. Eso muestra cómo aún tienen el control, o en todo caso la centralización de ese servicio financiero. Si tú quieres hacer alguna transacción internacional, un banco boliviano siempre se ocurre en un banco que tiene su sede en Nueva York. Nueva York es la meca de las finanzas, de eso vive, de la intermediación financiera, y es un negocio fabulosamente grande, que posiblemente se descalabre con el tema de encadenamiento, el BETS, no me acuerdo el nombrecito, se me ha ido, que es el entrecadenado de información que posiblemente se dé entre empresas, que vendría a sustituir las transacciones entre bancos. Eso esperemos que se dé 10, 20 años. Va a ser muy, muy, muy interesante ver eso. Pero bueno, amén de esto que ya me he saltado. Esto es la unión económica, ¿no? Se unifican las políticas de todos los países. Después tenemos la unión política. Es un proceso ya más amplio, donde se unen los sistemas económicos y políticos. ¿Cuál es el ejemplo? Pues la Unión Europea. Ya hay eurodiputados. Ya los países escogen, ya hay las elecciones municipales, hay las elecciones departamentales, hay las elecciones nacionales y hay las elecciones parlamentarias europeas. Las personas de estos países que forman unión económica votan por los representantes de su país, de España, para que los representen ante el Parlamento Europeo. Ya es allá. Es como si tuviéramos una unión entre Bolivia, Perú y Chile. Los bolivianos tengamos que escoger en una elección quién es el alcalde, quién es el gobernador, quién es el presidente y además quién es el diputado que nos va a representar frente al Parlamento, que le podemos llamar, no sé, tripartido, y el nombre que queramos poner, ¿no? La Unión Sudamericana de países, pues, está conformada por Bolivia, Perú y Chile. Tenemos con nuestros parlamentarios para que vayan a discutir las políticas económicas que van a salir de ahí. O sea, es simplemente traspasar las responsabilidades del Parlamento boliviano al Parlamento de una unión política que vamos a tener con otros dos países más. Es interesante, es otro tipo de peleas, otro tipo de línea. Si pueden algún día, traten de ver alguna discusión en el Parlamento Europeo y es otro mano, es otro nivel. Las posiciones son muy bien detalladas, hay un grupo grande de asesores, un eurodiputado no solamente va a representar un país, sino que ya junto con él ya hay un grupo de representantes que están ahí, un montón de profesionales muy capos y hablan con una propiedad fabulosa. Tienen muy buenos asesores, muy bien experimentados. Y no pilles vos relación con esas cosillas que vemos en el Parlamento boliviano, o en el argentino, o en el chileno. La verdad que es un universo de distancia. ¿Por qué? Porque estas son carreras políticas. Esto no es una masacre política como la que tenemos en nuestros países. No es una carrera, son personas que están especializadas por esa línea. Y como la mayoría de ellos pelea por prestigio, pelea por poder, pelea por autoridad, tienes que tener herramientas muy distintas que cuando eres un político que pelea por dinero. Eso es una gran diferencia. Cuando desaparece el tema del dinero en una relación político-social, lo que te queda es el prestigio como profesional. Entonces es ahí donde vas a escalar. Y eso es lo que se ve en estas uniones políticas. ¿Cuáles son los efectos de la integración? Bien, voy a avanzar un poquito más y después voy a dejar que sus compañeros empiecen con su presentación. Los efectos de la integración, pues, tienen efectos en las personas, trabajos, compañías, la cultura y estándares de vida. ¿Vale? Bien. Osvaldo Rojas, buenas noches. Buenas noches, Licen. Acabo de entrar a su clase, Licen. Buenas, Osvaldo. Vale. Bueno, me presento.
Mi nombre es Gary Ferrell, estoy ahí colaborándole a Víctor Tapia en este curso, en esta clase. Estamos viendo un poquito sobre lo que es integración y además sobre el efecto que tiene. Ustedes, más que nadie, los jóvenes de hoy en día, están viviendo una integración, como le diría yo, violenta, una integración dictatorial. Nadie les ha preguntado que se integren, pero nos están empujando a integrarse a patadas y puñetes. Nos están obligando a integrarse, y eso es a través de las redes sociales. ¿Tienes cuenta en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, en alguna de ellas? Facebook e Instagram. Muy bien, Dicen. tienes Facebook e Instagram. Sí. Listo, muy bien. En los que aparecen los videos de Facebook y todo ese lado, ¿te has percatado de alguna forma de expresión de otro país que ha calado en nuestro territorio, en tu entorno? ¿Alguna palabrita que sea metido en nuestra cultura del día a día, que se ha obtenido de algún video del extranjero? Nada en mente ahorita, Lisa. ¿Vale? Esta cancioncita de vamos, Tilín, échale, Tilín, ¿has escuchado? Sí, sí, sí. La chunté, ¿no? Vale, bien, no, quería saber si lo habías visto, pero sí, parece que Sí, Lisa. ¿Quién no lo ha visto? Sí, muy bien, Osvaldo. Muy bien, eso que quería. ¿Quién no lo ha visto? ¿No? Gracias, Osvaldo. ¿Quién no lo ha visto? Es Dale, una sí. forma de obligarte. Gracias. Es una forma de obligarte a integrarte, ¿no? Ahora yo sé que tilín es una palabrita que utilizan en el Perú, sé que el muchacho ese le estaban pagando para que baile, un baile típico del Perú, y te estaban pagando en soles y se ha pegado en todo lado, ¿no? Vamos, tilín, ven, bla. Y en muchos videos, sean bolivianos o extranjeros, cuando está a punto de pasar alguna desgracia, porque al final del video dice una mala palabra, como posiblemente el arruinado, es un ciclista que está andando, tú le aplaudes, vamos, Tilín, dale, Tilín, la miércoles, Tilín, y va y se rompe contra un poste, contra una pared, contra una... Sale vivo, eso sí, Facebook no te permite ver personas que mueran, con accidentadas, están saliendo vivas, sí. Pero se ha metido, ¿no? Y a veces no sale eso, estás viendo a alguien una gametita, vamos, Tilín, échale, Tilín, va y en un partido de fútbol le pelan la gameta y va y de jeta contra el piso, y nos matamos de risa, ¿no? Y la concluimos con eso se agarra. Nos están empujando una integración, que no la queremos, pero estamos ahí metidos, ¿no? He visto varios youtubers bolivianos utilizar mucho las expresiones de youtubers, o en todo caso, de influencers, no voy a llamar así porque no influye nada. Que hacen videos, han estado empezando a utilizar muchas palabras de otros países. Argentina, bueno, los más fuertes son ahorita Argentina, México, Colombia y parte de Centroamérica. Muchas palabras las están empujando. También estoy empezando a ver a mucha gente que está siguiendo programas de otros países, de México, y algunas palabras están empezando a encajar en nuestro día a día. No nos estamos dando cuenta, se están encajando. Y eso es una forma de integración, porque es una integración de formas de cultura. De hecho, he visto a muchas amas de casa y amos de casa que están consultando recetas del extranjero. ¿Y cómo hacer? Cómo hacer un cuñapé al estilo paraguayo. Y no, momentito, no. Nos pondremos en orden, ¿ya? Seamos un poquitito más celosos de nuestras expresiones, ¿no? El cuñapé es una masa y es un nombre que se ha puesto en Santa Cruz, ¿ya? Ahora, que se haga una masa a base de yucas al estilo paraguayo, ya, pero no lo podemos llamar cuñapé paraguayo, no está para nada bien. Porque es una manera también de mantener cierta identidad, cierta cultura, ¿ya? Es lo mismo que cuando te vas a Cotoca y te dicen vamos a servirnos un majadito de pato. No, el majadito siempre ha sido de charque, de carne de res deshidratada. Pero es esta mezcla que ha habido, ha estirado el concepto de es porque es una mezcla cultural y otras cosas más, ¿no? Y además también he visto ¿qué se llama esto? Hay uno, bife de chorizo. De la primera vez que lo escuché, bife de chorizo. Y yo decía, bife de chorizo. Me quedé con la duda. Pensé que me iban a entregar un chorizo enorme que pareciera un bife. Un bife, no. Era un pedazo de carne. En Argentina lo llaman bife de chorizo.
y quedé extremadamente decepcionado. No era lo que quería, yo realmente quería chorizo, no quería carne de res, chorizo tamaño baño, pero no se dio. No se dio y me entregaron eso. Eso es lo que pasa con los efectos de la integración, ¿no? Hay incluso entre personas, hay incluso entre compañías, entre estilo y culturas y estándares de vida. Van a ver que tenemos una diferenciación diametralmente opuesta con nuestra cultura empresarial al lado de la chilena y al lado de la peruana. El empresario boliviano es más tolerante a los mandos medios y bajos de una empresa. La cultura chilena es extremadamente separatista, es extremadamente elitista y no es agradable. He lidiado con varias empresas, 4, 5, 6 empresas, que me ha parecido muy desagradable el trato que tienen entre mandos altos y mandos medios, algo que no se ve mucho en Bolivia. Argentina también se parece mucho a Bolivia, hay mucha diferenciación, el trato es agradable, pero en estos dos países, Perú y Chile, ha sido algo muy decepcionante y muy molesto, no me agrada. Y sinceramente son cosas que no me gustaría que se metan en nuestra cultura, que no se introduzcan esa diferenciación. Los bolivianos somos más agradables, somos un poquitito más tolerantes a esta división, pero ¿qué le podemos hacer? Estos solamente son deseos. En las integraciones las cosas se dan porque la que funciona, la que te rinde más, la que te genera más dinero es la que va a prevalecer. Es así, es así. Hace tiempo veía que muchos periodistas deportivos empezaron a hablar como argentinos y tenían 1001 justificativos para hablar así, decían cualquier otra cosa, un montón de barbaridades. Me parecía incómodo, no me agradaba. No me agradaba esa forma de expresarse. En realidad era gente que no había vivido mucho tiempo allá, simplemente era un efecto espejo de lo que eran las cadenas grandes de televisión. Bajo esa línea, prefería verlo a Fermín Zavala, pues es sincero, porque me parecía mucho más autóctono, más originario en su línea. Y los otros no. Ya de hecho hablar con otro tono me incomodaba, es algo que se me ha quedado desde hace años, cuando tuvimos un presidente que hablaba como norteamericano, y me pareció algo extremadamente jodido. El tipo no había vivido ahí, tú hablabas con este presidente a horas, hablaba un español espectacular, pero frente a cámaras hablaba todo cruzado como fuera norteamericano. De eso tuve un poquito de choque. A mí me desagrada, pero al 90%, 80% de televidentes de algunos programas les agradaba que hablen como argentinos. Y eso es porque les llamaba la atención. Ese es otro tema de las integraciones. Es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y va a pasar, va a pasar. Algunos tienen sus ventajas, pero otras pues, no las tienen, ¿no? Efectos positivos: creación de comercio, consumidores compradores cuentan con una mayor selección de servicios, de bienes, un menor costo. Y es así, hay un menor costo. Hace años, ir a comprar un súper era una cosa cara, podías pillarlo mucho más barato en cualquier mercado, la Armada, el Abasto era mucho más barato, pero hoy en día puedes pillar cosas más baratas que el mercado. Y ojo, que el mercado, la mitad, sino más, son contrabando, y aún así empresas como los supermercados en Bolivia tienen, aparte de la tengan factura, tienen precios por debajo del mercado de contrabando. Y es porque se ha abierto más la economía, están haciendo compras a escala, ya es un comprador de economía a escala, se compra por cantidad, gana poquito, pero vende mucho. Eso es lo que nos da a nosotros una enorme ventaja cuando hay una unión. Tenemos más productos, más baratos y demás. Lastimosamente tenemos otro gran problemita, ¿no? Nuestro país tiene un problema serio, que es su moneda. Su moneda es fuerte, artificialmente fuerte. Y al no tener un tipo de cambio fluctuante, hace que al ser nuestra moneda fuerte, se dé más la importación a la exportación, se dé más la importación al consumo de los productos hechos en el país. Es increíble que la papa peruana puesta en Santa Cruz esté más barata que la papa cosechada en los valles cruceños. La papa peruana está más barata. Los chocolates argentinos, poco más, no te lo entregan como si fueran dulces. La cerveza, hay una cerveza, la Schneider, la caja de 24 de casi 700 ml está 110, 120 bolivianos. Tú lo vas con una paseña, tienes que estar pagando casi 280 o 300 bolivianos, casi el doble. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad nuestra
Yacuiba, dese una vueltita a Shacuiba, dese una vueltita a Alta, que llevaba potencial. Supermercado ha aumentado enormemente los productos brasileños, están empezando a aparecer. La un segundito. Perfecto, ya volví. Estoy teniendo algunos problemas con... A ver si logro resolverlo. Uy, no. Ahorita. Gracias. In progress. Mil disculpas, la verdad que mi Listo. Gracias. Un favorcito. Robles. Buenas noches. Listen, buenas noches. Sí, sí, acabo Hola. de ver que estoy como anfitriona. Sí, por ¿Me favor, indican la cómo hago, por favor? Sí, porfa, te vas a ir a lo que es participantes. Ya, un segundo. Te va a salir Gary Fezel. ¿Ahora sí? Sí, ya está. Perfecto. Gracias. Muchas Muy gracias. bien. No hay por qué. Bien. Bueno, hemos tenido unos problemitas. Ahora sí, voy a tratar de... Vamos a comenzar con la presentación de sus compañeros. Un favor, ¿quiénes tienen hoy día lo que es la exposición para que los pueda habilitar? Israel Moreira y Alejandra. ¿Ya? ¿Quién tiene las diapositivas? ¿Quién las va a poner a la plataforma? Yo, licenciado. Ismael, muy bien, perfecto. Te habilito. Buenas, ¿tienes la opción para poder ver las No, diapositivas? licen. No, ya dame un segundo. Ya, a ver.
Creo que aún no se puede. Bien, creo que no puedo. Voy a tener que subirlo yo desde acá y ustedes me van indicando para que les cambie la diapositiva. Ok, Lisa. Vamos, ¿dónde estamos? Licenciado, buenas noches. Me llamo María Alejandra Choque. No sé si me puede escuchar bien. Sí, te escucho bien, te escucho bien. Perfecto. Nosotros le vamos a exponer sobre el acuerdo de complementación económica de Bolivia y Chile, el AC20. Ya, ahorita estamos. Positiva. Sí, parece que estamos con algunos problemillas. ¿Ahora? Ya, voy a hacer un cambio drástico, lo voy a tener que mudar todo esto a lo que es Internet. Un segundito. Ya. Ya, ahora sí. Eso los voy a tener que habilitar desde otro lado. Para que no tengan inconvenientes. Vale, vale. Sí, la verdad que sí tenía muchos problemas con el internet. No se me ha arreglado nada. Así estoy con dos equipos. Ya, no, más bien te agradezco la paciencia. Entonces, por favor, chicos, para el día miércoles las exposiciones del grupo 1 y 2. Si ahora tienen alguna consulta, aprovechemos todo el conocimiento que tiene el licenciado Gary Ferrer. O si tienes algo más que comentarles, Gary, por favor, y bueno, después podemos cerrar la clase. Muchas gracias. Claro, sí, no. Yo tengo una consulta, licenciado. Dime. Santiago, serio. Es que justamente estaba leyendo en el periódico el otro día de las tensiones que tienen Brasil, Argentina y Uruguay, porque parece que Uruguay está presionando para comerciar con el mundo y Uruguay y Argentina se está cerrando. Si nos podría hablar un poquito del tema, si sabe. Ya, vale, listo. Les comento ese temita. La Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil son parte de lo que es el Mercosur, el Mercado Común del Sur. Bien. Que son Brasil y que es Argentina, son muy pesados. Y ambos países son extremadamente proteccionistas.
son muy, muy proteccionistas, tienden a cerrar sus fronteras, perjudican mucho las inversiones extranjeras. Tienen un control muy fuerte sobre el país y tratan de que su mercado, que es el local, nadie se entre y les haga competencia. Voy a comentar un dato. Trabajé por una empresa tenían mucho más personal, mucha más experiencia. Brasil tiene gente capacitada, pues la empresa española tenía personal que había trabajado en casi todas partes del mundo, excepto Brasil. Había una oficina y querían entrar. Han estado peleando 10, 15 años, metiendo plata, presentándose un sinfín de licitaciones con el mejor de los precios y no lograban ningún tipo de proyecto. La única opción que les quedó fue unirse con una empresa brasilera que, entre comillas, tenía muñeca, y de esa manera poder medio participar en alguna licitación. Pero aún así les pusieron muchas trabas. Lo mismo pasa en el lado argentino, hay muchas trabas a la inversión extranjera y todo eso. Pero hay un problema, no todos viven de la industria nacional, no todos viven del proteccionismo nacional, y ahí está Uruguay. Uruguay es un país que se especializa en servicios. Primero es chiquitito, ¿no? Pongámoslo así, que tiene 200.000 kilómetros, 250.000, por ahí anda, no me equivoco. Pero en comparación del resto es el país más pequeño de Sudamérica, bueno, sí, exceptuando a Belice, a Guyana, que ni siquiera hablan nuestro idioma, la mayoría están creo que tirados para lo que es el inglés o es el francés, están alejados de lo que es la economía sudamericana. Es un país pequeño, pero tiene muchos ingresos por servicios. Si tú haces una consulta a alguna empresa que quiera traer mercadería por el Río de la Plata, para hacer más barato el transporte y no pasar por el Pacífico, sino por el Atlántico, tienes que consultar empresas que tienen representación en Uruguay. ¿Quieres algún servicio de alguna naviera? Su casa matriz está en Uruguay. Algunas transacciones que se hagan a manera internacional de biodivisas se hacen en Uruguay. Bajo esa línea, es que Uruguay se está especializando mucho en servicios. Y el Mercosur le está estorbando. Como es un mercado común, muchas políticas de relaciones con terceros países tienen que ser aceptados por el resto del país. Y ahí está Uruguay pataleando porque no le dejan abrirse a los mercados financieros internacionales, no le dejan abrirse al mercado de servicios de carga internacionales, no le permiten porque está amarrado. Habíamos visto lo que era el mercado común. Habíamos visto que comparten ciertos tratos idénticos a los otros países que no son parte del mercado. Y ese trato diferenciado que quiere hacer Uruguay no se lo están permitiendo. Están entrando en problemas muy serios. Uruguay estoy seguro que lo va a repensar. Y les doy mi cabeza, si logra firmar un acuerdo para suplantar algunos productos de Argentina o de Brasil, Uruguay se va a salir. O en todo caso se va a convertir en país veedor del Mercosur, como lo es Bolivia, como lo es Chile. Y eso es lo que se tiene cuando los países no tienen una visión en común. Uruguay es muy liberal. Su industria se especializa mucho en tecnologías, se está dando mucho al software, bienes acabados de alto valor agregado. Y no es la materia prima, no es la carne de los argentinos, no es el café de los brasileros, no es la soya de Brasil, no es el trigo de la Argentina, ese no es su fuerte ya son servicios y hasta servicios inmateriales, en el sentido de que está trabajando con bancas, está trabajando con software y se está dando mucho esa línea. ¿Por qué? Porque es un negocio tranquilo, te sientes en un escritorio, programas algo, es un trabajo cazador, sí, pero no te mueves en el escritorio. Muy distinto al ser ganadero, agricultor, tienes que estar constantemente afuera, un trabajo donde predomina más la parte física, más dependes de agentes externos como el clima, el agua y algunas cosas políticas de por medio. Y en el servicio no tenemos eso, no tienes ese problema. Pongámonos en este ejemplo, estoy aquí dándoles una clase, estoy a media ciudad de distancia, no estoy en Santa Cruz, lastimosamente estoy en Samaipata,
y no me puedo conectar con ustedes, sino necesito volver a la ciudad, ir a un aula y reunirme con ustedes. Estamos a través de un servicio digital, a través de una clase virtual, y estas son las facilidades del servicio, que no necesariamente estás presente. Y esa es una pelea constante que está teniendo Uruguay. La verdad, si las cosas están avanzando como se está preveyendo, que muchas cosas pasen al sector de servicios, donde, en realidad donde la mayoría de los ingresos se den en el sector del servicio, Uruguay no le va a convenir quedarse en los países que están dedicados a la materia prima. Digan lo que digan, Brasil sigue teniendo su fuerte en materia prima. Sigue siendo su fuerte. Voy a comentar en una charla hace unas dos semanas, hubo una charla de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industria de Bolivia, que estaban en su aniversario, y llamaron a varios expertos. La verdad que te pillabas un montón de cosas. Yo como dato, es una cosa extremadamente personal, voy a ser sincero, es muy personal, pero cuando comienzas una exposición sobre problemas del sector, o sea, económico, transporte, salud, cuando tú comienzas una exposición y tu primera diapositiva está la cara del expresidente de Bolivia, como el supuesto causante de todo lo que estamos viviendo, ya no es una exposición imparcial, es una exposición bien parcializada. Y mucha de la información que te la entregan es una información rabiosa, es una información enojona, es una información resentida y pierde imparcialidad. No digo que tenga su efecto el expresidente de Bolivia, pero no puedes iniciar con eso, ¿no? Que ya es una muestra de que no eres imparcial en tu análisis. Y muchos comenzaron así y se repetía la constante queja. Pero uno de ellos no lo hizo, es el representante de un forwarder, un intermediario de transporte grande, boliviano, está en Chile, y se ponía a explicar sobre los problemas que hay en la logística internacional. Y hablaba y decía Bolivia, bueno, Sudamérica, estamos hablando de un territorio que es casi 3-4 veces más grande que Europa. Tenemos el tamaño de Estados Unidos y esto hasta un poco más, aparte de la mitad de Canadá. Aparte tenemos un montón de climas, un montón de terrenos, de más distintas culturas, personas, idiomas. Solo representaba el 15% del 10 al 15% del movimiento mundial de carga en contenedores y barcos. Decía, eso es nada en el mercado de la logística internacional. Y eso mostraba de que, además, por otro lado, también mostraba de que los movimientos de bienes acabados de Sudamérica eran muy pocos. O sea, en comparación a la materia prima, que es más movemos. Y no separaba ningún país, no lo separaba ni a Chile, no lo separaba ni a Brasil, ni a Argentina. Y decían, nosotros movemos materia prima. Frutas, verduras, minerales, carne, de pescado, de lo que ustedes quieran, pero por ahí nos mandamos, ¿ya? De decirnos que no teníamos impacto en la economía internacional, como nos hacen creer muchos. Y bajo esa línea, algunos países han dado cuenta que como continente no vamos a lograr saltar esa brecha de ser países productores de materia prima a ser países productores de tecnología. Y se están alejando. Chile ya lo ha hecho, Chile lo ha hecho ya hace años. Por eso Chile firma convenios bilaterales. Sus compañeros cuando expongan van a hablar de la relación entre Bolivia y Chile y además van a hablar de la resolución de los conflictos entre ambos, no entre un tercero, no entre un cuarto, ni un quinto, entre ambos, bajo la reglamentación de las uniones de Montevideo, Uruguay. Ahí estamos nosotros metidos y se resuelven entre nosotros dos, no entre otros tres. Y Chile es especializado en firmar acuerdos con todos. Es veedor de la comunidad andina, ha firmado acuerdos con Perú, con Bolivia, con Colombia, de manera separada, bilateral, tiene un montón de convenios bilaterales, ha firmado, es veedor de Mercosur, está firmando acuerdos con uno, con otro, porque no quiere meterse en un grupo y no quiere estar atado. Por si no lo sabían, la comunidad andina se creó con Chile como uno de los fundadores. De manera posterior, Chile dijo, queremos tener unos tratos diferenciados con Estados Unidos, por favor, acéptenos. Y no quisieron los otros países, y se salió Chile, se salió. Pero ya hace 20, 30 años. Y lo mismo está pasando en Uruguay, que está siendo aplastado por otros países proteccionistas y no quiere seguir en eso. Se ha dado cuenta que el sector de servicios está generando muchísimo más dinero.
Ustedes mismos lo están viendo. Vean a esas personas que publican videos en YouTube. El otro día veía a mi hijo que seguía a un muchacho, grupo de muchachos, pero es uno el principal, que todo el dinero que ganaba de sus videos en YouTube los volvía a meter en sus próximos videos. Regalaba casas, regalaba autos, hacía cositas muy, muy extrañas, colocaba anuncios. Se vende una casa $1 en la mitad de la calle de una avenida de Estados Unidos. Iba gente y decía, yo lo quiero ver, lo quiero comprar. Pagaban $1, se quedaban con la casa. Reinvertía su dinero, lo volvía a meter en su servicio. Pero son servicios. El tipo no produce nada más que un servicio. Nada más. Y factura enormemente. Factura lo que facturaría en su tiempo un corredor de bolsas de Nueva York, que se rompe por 8 horas, corretea, analiza, mete estadística, matemática, micro, macroeconomía, comercio exterior, logística, todo en una compra o venta de una acción, y gana lo mismo que este muchacho que hace por 8 horas un video donde está destruyendo un auto o haciendo que lo persigan por $100,000, la misma cantidad de plata, o más todavía, o más. Vayamos al tema de las famosas Kardashian, ¿verdad? O sea, si lo ves de manera material, de algo tangible, no producen absolutamente nada. No hay nada tangible en el actuar de estas personas. Todo es intangible, todo es un servicio, todo es una comedia, todo es una distracción, no sé qué palabra más utilizar. Y esta familia facturaba fácilmente al año entre 500 a 800 mil millones de dólares. Llega un punto en que la empresa entretenimiento les pagaba por temporada 300 millones de dólares. Personalmente no tengo nada contra el programa, pero no había nada relevante en ello, no había algo diferente, no había algo que me llamara mucho la atención, algo revolucionario en lo que sea, no había nada. Pero mucha gente sí le gustaba, mucha gente le encantaba. Y ellos estaban dispuestos a ver ese programa y el canal les debe estar dispuesto a pagarles para que sigan. O sea, ¿a dónde voy? El futuro, por lo menos hasta ahora, es servicios. Lo es ahora servicios. Y dentro de poco, unos 5 o 10 años, con la implementación de las impresoras 3D, vas a poder vos imprimirte tu ropa, imprimirte tus zapatillas, un adorno, una joya, lo que sea. Y a las fábricas van a tender a reducirse y todo se va a centrar en servicios. Y ese es un tema delicado, ¿no? Entonces, saber si es bueno bajarse del tren de los productos tecnológicos y pasarte al tren de los servicios es algo que debemos estar actualizando. Ya Chile se nos adelantó con el tema de los acuerdos, que si no somos flexibles, o en todo caso el que lo comande no busque el bien de todos, pues se van a salir. Y Uruguay está en las mismas. Vamos a darle unos 5 o 6 años. La Argentina se está despedazando su economía, y lo más jodido, está despedazando economías de alrededor, está destruyendo la economía paraguaya, está destruyendo la economía boliviana. La chilena no tanto, porque en realidad Chile tiene un control, o su gobierno tiene un control feroz y agresivo de las empresas, y es muy jodido con el tema del contrabando, es muy aguerrido, muy coercitivo su gobierno, controla mucho lo del contrabando, y está va a llegar un punto en que las empresas van a ser insostenibles en Argentina, porque no puede seguir produciendo tan barato y seguir vendiendo tan barato, va a colapsar. Y en esa línea no solamente se va a llevar a la Argentina y a los países, se va a llevar posiblemente a la misma unión, a la misma unión del Mercosur, quizás se lo lleve por delante. Y al llevárselo por delante, va a generar de que se despedace esto y se vayan saliendo de a poco los que crean que se está hundiendo el barco. Ese es otro temita delicado, ¿no? Es un temita que hay que verlo con pinzas. Uruguay es un ejemplo a tomar. Y a nosotros también es un ejemplo, una muestra de que no debemos meternos al Mercosur. No debemos meternos, porque en la comunidad andina aún tenemos cierto grado de voto, tenemos cierta importancia. Pero al saltarnos al lado del Mercosur, vamos a tener mucho más problemas que beneficios. Son economías grandes, son empresas enormes, aparte de eso, volúmenes de materia prima las mueven de manera muy alta, y no les traen beneficios.
no sé si ustedes se los recomendaría, vean ese pequeño documental sobre el café, especialmente la visión colombiana, que la brasilera es la más nublada de las visiones, porque es un productor a mayoreo y además por economía de escala. Los de los colombianos es un caso muy especial. Decía, nosotros los productores del café, por cada kilo de café ganamos 10 centavos de dólar boliviano, pero al momento de llegar a Starbucks lo vende en 17, 20 bolivianos. Perdón, ¿alguien ha ido estos últimos días a tomarse un cafecito en Starbucks? ¿Cuánto está el precio promedio de un café? ¿Alguien se ha escapado por aniversario, por fiesta, por cumpleaños, algo? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, más que todo para no pelarle el precio de un café en Starbucks. ¿Nadie? Bueno, bien. Víctor, que estás en el aeropuerto, a ver si te vas y tomas un Starbucks y me dices cuánto es su precio. Pero a mente de eso, el precio, o sea, entre el grano de café y un café ya preparado como es Starbucks, la diferencia es monstruosa, monstruosa. Ganan muy poco los que fabrican el café, bueno, no fabrican, sino cosechan el café, lo cuecen, ganan muy poco al lado del bien final, que es este café preparado de Starbucks. Y no solamente es en el café, también está en el tema de la caña, del azúcar con los cañeros, está también en el aceite que se tiene de la soya, y después están tocando ahora el tema del cacao, que es la base para el chocolate. A ver, vamos a ver. Voy a agarrar a algunos de ustedes. Me gusta agarrar este ejemplo del café. Angui Montalvo, buenas noches. ¿Estás ahí, Angui? Bueno, parece que no. Voy a pasar con Jorge Caero, buenas noches. Buenas noches, Listen. Buenas noches, Jorge. ¿Podrías decirme, así, no necesito que le achuntes lo que se te venga a la cabeza, cuál es el mayor productor de chocolate, no cacao, de chocolate en el mundo? ¿Cuál es el mayor productor de chocolate, cacao? De cacao. De chocolate, perdón, de chocolate. El mayor productor de chocolate del mundo. Uf, no sabría decirle, ¿Cuál crees? no consumo mucho chocolate aparte. No sabría decirle. No es mucho chocolate. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por sinceridad. Esa es la respuesta, licenciado. Es Suiza. Suiza, muy bien. Tenemos a alguien que dice que es Suiza. Muy bien, fabuloso. ¿Alguien más? Dice, nosotros tenemos un importador que trae toneladas de chocolate de Turquía. Muy bien. Tenemos Turquía. Perfecto. Tenemos Turquía. Tenemos Suiza. ¿Listo? ¿Alguien más de otro país? ¿Nadie? Muy bien. Los mayores productores del mundo de chocolate son los europeos. Está encabezado por Alemania, están también está Holanda, están también los turcos, están metidos como los mayores productores de chocolate. Y los mayores productores de la materia prima cacao en Sudamérica es Ecuador, Brasil, y el mayor país cosechador de cacao es Sierra Leona. Estos países reciben una reverenda miseria por el cacao, pero los que hacen el chocolate ganan una fortuna. Por darles un ejemplo, exportan 5.000 millones de dólares en cacao, entre todos los países que hacen cacao, y los países que venden los chocolates los venden en aproximadamente 100.000 a 150.000 millones de dólares. En pocas, los que producen, los que cosechan el cacao lo venden $6, y los que venden el chocolate, que es el cacao ya tratado, lo venden en $150. Hay una diferencia monstruosa.
Eso es una muestra, ¿no? Eso es un servicio, ¿no? Reciben el cacao, le aumentan agüita, lechecita, lo muelen, lo sacan, una etiquetita, ¡pa! Lo venden y hay que pagarles, ¿no? Porque lo hacen, porque eso es lo que uno quiere, ¿qué se llama esto? Es un producto final, ¿no? Es un producto final. Y es porque ellos pueden vender a cualquier país del mundo. Los alemanes pueden exportar a cualquier país del mundo, por sus estándares de calidad, por sus permisos, por su industria, por sus convenios, pueden exportar a quien sea. Pero los bolivianos no podemos. Hay que cumplir ciertos requisitos. Tenemos que tener una industria con ciertos parámetros, con ciertos requisitos, cómo está la fábrica, los ingenieros que lo van a tratar y todo eso. Y eso es un tema que tenemos nosotros. El otro día me encantó saber que hay un empresario cruceño que está vendiendo el cuñapé duro que tenemos en Santa Cruz, el duro, en bolsita, que hay que comerlo con una extrema delicadeza si no quieres perforarte las encías, pero aún así es riquísimo. Los están mandando a los Estados Unidos. Ya está empezando a ofrecer su producto en los supermercados grandes en Estados Unidos. Bien, ¿a quién se le ocurriría exportar eso? ¿A quién? A nadie. Sí se le pasó, ¿sí? Exportar esto. Nos pueden comprar. Y sí se lo están comprando. Y le está yendo bien, le está yendo muy, muy bien. Por otro lado, también estaba viendo una empresa que está queriendo exportar leche de quinoa. Tiene un proceso, tiene su tiempito y están queriendo exportar leche de quinoa, porque es un bien acabado y ellos pueden cumplir con facilidad el tema de los procesos fitosanitarios, que es mucho más fácil que el tema de la enfermedad de la mosca de la fruta. Eso ya es una política gubernamental, prefectural. Y eso es lo que se debe de buscar, productos finales, terminados, porque así se mueve. Algunos de ustedes, sean los o las alumnas, ¿conoce la aplicación SHEIN? ¿Han escuchado de ella? Junior, Jorge, Natalí, Manzana, María, Jaime. Angie, sé que está mal tu micrófono, te leí el mensaje. ¿Alguien ha escuchado sobre esa aplicación? Shane. Nada, le dicen. Tarea. Se los voy a escribir en el chat. ¿Ya? Vean esta aplicación. Y No me animo a comprar ropa, o sea, estoy esperando. esta aplicación. Está empezando a usarla, se está llegando, le está dando muy buena la mercadería, también el transporte. Y los fletes están empezando a bajar, los fletes aéreos. Y a nosotros como país, como Bolivia, nos conviene muchísimo que se derrumben los fletes aéreos. ¿Por qué? Porque ya no vamos a depender de carga, de valor, de alto valor. El hecho de que llegue por el lado marítimo o por el lado terrestre, el avión es más directo, tenemos mucho más poder de decisión sobre el transporte, esperando que los milicos se hagan a un lado y podamos tener una aerolínea de carga privada que no sea de militares, porque son nefastos en ese manejo. Tenemos el tema ¿de qué? De que se está abriendo el mercado y está abriendo el marco de servicios. Shane es una empresa grande, voy a llamarle que es seria, está valorado en 15.000 millones de dólares, ¿ya? Está valorado en 15.000 millones de dólares, tiene ventas anuales entre 3.000 a 4.000 millones de dólares. Está a punto de ya desbancó a Amazon como la aplicación que más se descarga para compra de ropa. Está a punto de desbancar a Amazon en Estados Unidos como fuente de compra de ropa. ¿No? La ropa es barata. Y lo más interesante es que se actualiza constantemente. Cada semana, 2 semanas lanzan nuevas colecciones, cada mes. Tiene su explicación económica, no vamos a tocar ahora porque hace eso y cómo lo hace. Pero se está abriendo mercado por todo lado. Retraso,
la mayoría ha llegado, algo muy distinto que te pasa con Alibaba cuando lo comas, te lo mandan por correo. Correo se porta realmente mal en el servicio en Bolivia y te entrega cualquier cosa, por último no te entrega. Pero es el tema de la aplicación y el servicio. ShareNote no es dueño de ninguna planta, simplemente adquiere los productos, los acomoda y los envía y tiene muy buenos precios. Por favor, bájensela, revísenla, vean cómo son sus productos y vean también los precios, los tamaños y sus ofertas. Es algo muy interesante,